Bienvenidos a Historias Sagradas, el canal donde el pasado y el presente se fusionan para iluminar las sendas de nuestro espíritu, donde cada relato es un faro que brilla en la oscuridad, ofreciendo dirección y esperanza. Hoy nos sumergiremos en una de las semanas más trascendentales y profundas de la historia de la humanidad, la última semana de Jesús de Nazaret. No es simplemente el relato de unos días en la vida de un hombre, sino la crónica de un momento que dividió el tiempo, que desafió el poder establecido, que mostró el amor en su máxima expresión y culminó con el acto más sublime de redención. Esta semana, conocida en la cristiandad como la Semana Santa, marca el pico de la narrativa cristiana, un periodo de profunda reflexión y conmemoración. Acompáñenme en este viaje a través del tiempo, a aquellos días llenos de esperanza, traición, sufrimiento y triunfo. Nos adentraremos en el corazón de Jerusalén, palpitante bajo el peso de la ocupación romana, testigo de un acontecimiento que se grabaría en la memoria colectiva de la humanidad. Exploraremos los contrastes y paradojas que rodean a esta figura central. Un rey sin corona terrenal, un salvador que abraza el sufrimiento, un maestro cuyo mensaje trasciende las palabras para convertirse en acción. Así que, prepárense para un recorrido emocional y espiritual que comienza en las bulliciosas calles de Jerusalén durante el Domingo de Ramos y nos lleva hasta el silencio reverente del sepulcro vacío. ¿Te imaginas ser testigo de la última cena, compartir el dolor en el huerto del Getsemaní, sentir la traición de Judas y el negar de Pedro, y caminar junto a Jesús por la vía dolorosa? Pues quédate hasta el final de este maravilloso relato, donde nos maravillaremos ante el misterio de la resurrección, el amanecer de un nuevo día que promete redención y renovación. Bienvenidos a este episodio especial de Historias Sagradas, donde el pasado no está muerto, sino que vive y respira a través de las historias que seguimos contando. En la quietud que precede a la tempestad, en los susurros del viento que anuncian cambios, el sábado antes del Domingo de Ramos se despliega como un telón de fondo para los eventos que están a punto de desencadenarse. Jesús de Nazaret, acompañado por sus fieles discípulos, se encuentra en un momento de transición, al borde de una semana que marcará la culminación de su misión terrenal. Este día, a menudo pasado por alto en las narrativas más amplias, es sin embargo crucial, marcando los preparativos finales antes de su entrada triunfal en Jerusalén. Tras varios meses de enseñanza y milagros a lo largo de Galilea y las regiones circundantes, Jesús y sus discípulos se dirigen hacia Jerusalén. Han viajado desde Jericó, subiendo por las empinadas sendas que serpentean a través del desierto de Judea. Este camino, un testamento a la determinación y la fe, los lleva a través de un paisaje que refleja las pruebas que están por venir. Árido, desafiante, pero también con la promesa de la vida donde menos se espera. A medida que se aproximan a Betfagé y Betania, cerca del Monte de los Olivos, Jesús envía a dos de sus discípulos con una misión específica: encontrar un asno y su cría, atados en un lugar que él les describe. Este acto, si bien puede parecer menor en el contexto de su ministerio, es profundamente simbólico, cumpliendo la profecía de Zacarías sobre la entrada humilde del Mesías a Jerusalén. Durante este sábado, Jesús y sus discípulos no entran en Jerusalén. En cambio, se hospedan en Betania, un pequeño pueblo que se ha convertido en un refugio de paz y amistad para ellos. Betania es también el hogar de Lázaro, Marta y María, amigos cercanos de Jesús, cuya casa seguramente les proporciona un lugar para descansar y prepararse para los días venideros. Este tiempo en Betania no solo sirve como un momento de reposo físico, sino también de reflexión espiritual, un último respiro antes de enfrentar la tormenta. La elección de Betania como su último paradero antes de entrar a Jerusalén es significativa. No solo es un lugar de lazos personales profundos y afecto, sino también un testimonio del poder de Jesús sobre la muerte, como lo demostró en la resurrección de Lázaro. Este milagro, aún fresco en la memoria de la comunidad, añade una capa de expectativa y tensión al aire, pues muchos en Jerusalén han oído hablar de este Jesús de Nazaret, que incluso puede devolver la vida a los muertos. En la quietud de Betania, mientras el sábado se desvanece y da paso al domingo, donde podemos imaginar a Jesús compartiendo momentos íntimos con sus discípulos, instruyéndolos, consolándolos y preparándolos para lo que está por venir.
La atmósfera está cargada de anticipación, esperanza y quizás una sombra de melancolía, pues aunque ellos no lo saben todo, Jesús es plenamente consciente del sacrificio que está a punto de ofrecer. Así, en este sábado silencioso y reflexivo, se forjan los últimos momentos de calma antes de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, un preludio a la semana más significativa de la historia cristiana. Este día, en su simplicidad y profundidad, nos recuerda que cada paso de nuestro viaje, por más tranquilo o preparatorio que sea, forma parte de una historia más grande, tejida con hilos de propósito divino. El Domingo de Ramos amaneció con una sensación de expectación palpable en el aire. Desde Betania, Jesús envió a 2 de sus discípulos a buscar un asno y su potro en el pueblo cercano, cumpliendo así la profecía de Zacarías que decía: «No temas, hija de Sión, he aquí, tu rey viene, sentado sobre la cría de un asno». Este acto simbólico no solo reafirmaba su mesianismo, sino que también establecía un contraste deliberado con las entradas triunfales de los conquistadores terrenales, que solían montar caballos de guerra. Jesús eligió la humildad, un rey que viene en paz. Al acercarse a Jerusalén, la multitud comenzó a crecer, formada por aquellos que habían oído hablar de sus enseñanzas y milagros, y por aquellos que esperaban ansiosos la llegada del Mesías prometido. Los seguidores de Jesús, llenos de júbilo, extendieron sus mantos en el camino y cortaron ramas de los árboles, incluidas palmas, símbolos de victoria y paz, para esparcirlos ante él. La procesión se convirtió en una celebración espontánea de fe y esperanza. «Hosanna», gritaban, «bendito el que viene en nombre del Señor, hosanna en las alturas». La entrada de Jesús a Jerusalén fue un momento de júbilo, pero también de profunda ironía. Aquellos que lo aclamaban como rey no comprendían completamente el tipo de reino que él venía a establecer. Su trono sería una cruz, su corona estaría hecha de espinas, y su reino no era de este mundo. Aún así, en ese momento, la ciudad se llenó de la luz de su presencia, un breve respiro antes de la tormenta que se avecinaba. Así comenzó el Domingo de Ramos, el inicio de la Semana Santa, un día que marcó tanto una entrada triunfal como el comienzo del camino hacia el sacrificio más grande. En este día, Jesús se reveló como el Mesías humilde, el siervo sufriente que traería salvación no por la espada, sino por el amor y el sacrificio. El camino hacia la Pascua había comenzado. Tras la vibrante entrada a Jerusalén el Domingo de Ramos, donde Jesús fue aclamado por la multitud con palmas y cantos de Hosanna, la jornada concluyó de manera más contemplativa. Jesús, tras observar el bullicio del templo, optó por no intervenir ese día, marcando un momento de pausa y reflexión. Al atardecer, se retiró a Betania con sus discípulos, buscando un refugio de calma y preparación para los eventos que estaban por desencadenarse. Esta decisión de alejarse temporalmente del centro de la acción subraya la naturaleza meditativa de su misión, enfocándose en la necesidad de preparación espiritual ante los desafíos inminentes. El Domingo de Ramos, por tanto, sirve como preludio a la Semana Santa, destacando el contraste entre la aclamación pública de Jesús como Mesías y su propio camino hacia el sacrificio. La elección de retirarse a Betania refleja la profundidad de su propósito, no buscando el poder terrenal, sino preparándose para el acto de amor más grande, su pasión, muerte y resurrección. Este día, lleno de significado y simbolismo, establece el tono para la semana más sagrada del cristianismo, anticipando la transformación que Jesús traería al mundo. Al amanecer del lunes, tras la noche de reflexión en Betania, Jesús y sus discípulos se dirigieron nuevamente hacia Jerusalén. Este día sería testigo de uno de los actos más emblemáticos y simbólicos de su ministerio, uno que revelaría su autoridad divina y su profundo anhelo por una auténtica devoción y adoración. En su camino hacia la ciudad, Jesús sintió hambre. Al ver a lo lejos una higuera con hojas, se acercó a ella buscando fruto. Al no encontrar ninguno, pronunció una maldición sobre la higuera diciendo: «Que nunca más coma nadie fruto de ti». Este acto, más que un gesto de frustración, era una enseñanza viva sobre la fe y las expectativas del reino de Dios. La higuera, llena de hojas pero sin fruto, servía como metáfora de Israel, y en particular de las prácticas religiosas de la época, una apariencia de piedad
sin la sustancia de la verdadera fe y justicia. Al llegar a Jerusalén, Jesús se dirigió directamente al templo, donde llevó a cabo una de sus acciones más audaces, la purificación del templo. Al entrar, encontró a los cambistas y vendedores de animales para sacrificios ocupando el lugar sagrado, convirtiéndolo en un mercado. Con autoridad divina, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, declarando: «Está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones». Este acto no solo limpiaba el templo de prácticas corruptas, sino que también reafirmaba el propósito original del lugar como un espacio de encuentro entre Dios y su pueblo, abierto a todos los buscadores de la verdad espiritual. La reacción ante estos actos fue mixta. La multitud estaba asombrada por su enseñanza y sus acciones, viendo en él a un profeta y un líder espiritual auténtico. Sin embargo, las autoridades religiosas se sintieron amenazadas por su desafío al statu quo y su autoridad sobre el pueblo. Su popularidad creciente y su crítica abierta a las estructuras de poder establecidas solo intensificaron la determinación de los líderes religiosos de detenerlo, marcando este día como un punto de no retorno en el conflicto entre Jesús y las autoridades judías. Este lunes, entonces, Jesús no solo desafió las expectativas comunes sobre el Mesías y su reino, sino que también llamó a una renovación profunda de la fe y la práctica religiosa, un retorno a la esencia de la relación con Dios. La justicia, la misericordia y la humildad, la purificación del templo y la maldición de la higuera, son recordatorios potentes de que la verdadera adoración requiere más que rituales externos. Demanda un corazón comprometido con la justicia y la compasión, reflejando el carácter mismo de Dios. Al caer la tarde del lunes, después de un día marcado por el celo y la autoridad con la que Jesús purificó el templo, él y sus discípulos abandonaron el bullicio de Jerusalén. El camino de regreso a Betania se presentaba como un momento de reflexión sobre los eventos del día y lo que estos significaban para su misión. Este pequeño pueblo en las afueras de Jerusalén, un lugar de amistad y reposo, ofrecía un contraste pacífico a la tensión creciente en la ciudad santa. En Betania, Jesús encontraba no solo descanso físico, sino también un refugio espiritual. Era un tiempo para profundizar en la comunión con sus discípulos, preparándolos para los días venideros, días que pondrían a prueba su fe y comprensión como nunca antes. En este ambiente de calma, lejos del tumulto de la ciudad, Jesús podría enseñar y orar con ellos en un entorno más íntimo. Este período de retiro no era una huida, sino una preparación estratégica para lo que estaba por venir, reforzando el espíritu y la determinación del grupo. A medida que la noche se cerraba sobre Betania, el silencio ofrecía un marcado contraste con el clamor del día, un recordatorio de que el camino hacia la redención pasa tanto por la acción decidida como por la reflexión profunda y la oración silenciosa. El martes de la última semana de Jesús amanece con él y sus discípulos emprendiendo nuevamente el camino desde Betania hacia Jerusalén. Este día estaría lleno de enseñanzas, parábolas y confrontaciones, marcando uno de los momentos más intensos y didácticos de su ministerio. Al llegar al templo, Jesús se sumerge en una jornada extensa de discursos y debates con los líderes religiosos judíos, incluidos fariseos, saduceos y escribas, quienes intentan desafiarlo y atraparlo en sus palabras para acusarlo de blasfemia o sedición. La autoridad de Jesús se manifiesta a través de sus respuestas llenas de sabiduría y sus parábolas, que ilustran los principios del reino de Dios y exponen las hipocresías y falacias de sus opositores, entre ellas la parábola de los 2 hijos, la parábola de los viñadores homicidas y la parábola de la fiesta de boda, cada una revelando verdades profundas sobre la obediencia, la justicia y el rechazo de Dios hacia aquellos que se consideran justos por sus propias obras, pero ignoran la esencia de su llamado. Jesús también profetiza sobre la destrucción del templo y ofrece enseñanzas escatológicas, conocidas como el discurso del Monte de los Olivos, advirtiendo sobre los tiempos difíciles por venir y la necesidad de estar preparados para el retorno del Hijo del Hombre. En medio de estos intensos intercambios, Jesús también enfrenta preguntas diseñadas para ponerlo en aprietos, como la del tributo al César, a lo cual responde con la célebre frase: «Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios».
demostrando su habilidad para navegar por las complejidades políticas y religiosas de su tiempo. Otro momento significativo es su conversación con un escriba sobre el primer mandamiento, en el cual Jesús resume toda la ley y los profetas en el amor a Dios y al prójimo, una enseñanza que destaca por su simplicidad y profundidad. Mientras tanto, la tensión entre Jesús y las autoridades religiosas se intensifica. Sus enseñanzas, que atraen y cautivan a las multitudes, son vistas como una amenaza directa al status quo y a la autoridad de los líderes religiosos y políticos de Jerusalén. La admiración del pueblo hacia Jesús y su capacidad para desarmar a sus opositores con la verdad aumenta el temor entre los sacerdotes y escribas, quienes buscan con mayor desesperación un modo de arrestarlo sin provocar un levantamiento popular. Al final del día, Jesús y sus discípulos abandonan la ciudad, posiblemente regresando nuevamente a Betania, donde encontrarían descanso después de un día lleno de enseñanzas y confrontaciones. Este retiro no era solo una pausa física, sino también una oportunidad para reflexionar sobre los eventos del día y prepararse para lo que vendría. Cada momento en Jerusalén acercaba a Jesús a la culminación de su misión en la tierra, un camino que estaba marcado tanto por la revelación divina como por la sombra de la cruz que se cernía en el horizonte. El miércoles de la última semana de Jesús, conocido en la tradición cristiana como el Miércoles Santo, es envuelto en un velo de misterio y preparación. Este día se caracteriza por una aparente calma antes de la tormenta, un silencio que precede a los eventos cruciales de la pasión. No se registran actividades públicas de Jesús en los evangelios para este día. Sin embargo, este silencio no denota inactividad, sino más bien un tiempo de intensa preparación espiritual y emocional, tanto para Jesús como para sus discípulos. Tradicionalmente, se cree que Jesús permaneció en Betania, en la casa de sus amigos cercanos, Lázaro, María y Marta. Este tiempo en Betania podría haber sido una oportunidad para el descanso y la enseñanza íntima con sus discípulos, fortaleciendo su fe y preparándolos para los eventos venideros. Betania, un lugar de refugio y paz, ofrecía el entorno adecuado para tales momentos de profunda conexión y reflexión. Sin embargo, la tranquilidad de este día contrasta con la agitación y los planes en las sombras. Es en este periodo de calma cuando Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, busca a las autoridades religiosas judías para ofrecerles su ayuda en la captura de Jesús. La traición de Judas se pone en marcha con su acuerdo para entregar a Jesús a cambio de 30 piezas de plata, un acto que marcaría para siempre el significado de este día en la Semana Santa. Este acto de traición subraya la complejidad de las emociones humanas y los conflictos internos, contrastando dramáticamente con la lealtad y el amor que Jesús mostraba constantemente hacia todos, incluido el propio Judas. La decisión de Judas de traicionar a Jesús puede ser vista como el cumplimiento de las Escrituras, pero también como un recordatorio de la fragilidad humana y la capacidad para la traición y el error. El Miércoles Santo, por tanto, se convierte en un día de reflexión sobre la lealtad, la traición y la preparación para el sacrificio supremo. Mientras Jesús se prepara en silencio para su destino, los discípulos aún no comprenden completamente la magnitud de los eventos que están por desplegarse. Este día de quietud engañosa subraya la tensión creciente y la inminente culminación de la misión de Jesús, preparando el escenario para el drama sagrado de la redención. El Jueves Santo marca uno de los momentos más intensos y emotivos de la última semana de Jesús, lleno de enseñanzas profundas, actos de humildad inigualable y la sombra de la traición. Este día comienza con los preparativos para la Cena de Pascua, una celebración que conmemora la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Jesús envía a Pedro y Juan a Jerusalén con instrucciones precisas para preparar la cena en un lugar que había sido providencialmente dispuesto. Este acto simbólico de recordar la liberación del pasado se convertiría en el escenario para instituir un nuevo pacto, que ofrecería la liberación del pecado para toda la humanidad. La Cena de Pascua, que Jesús compartió con sus discípulos en la noche del Jueves Santo, se reviste de una profundidad emocional y espiritual sin precedentes, marcando el inicio de los eventos culminantes de la Pasión. En el íntimo entorno de una habitación preparada, Jesús y sus discípulos
se reúnen para observar una tradición que recuerda la liberación de Israel, sin saber que esta cena transformaría para siempre el significado de la Pascua. Jesús, plenamente consciente de la magnitud de lo que está por venir, decide aprovechar estos últimos momentos con sus discípulos para impartir enseñanzas fundamentales. Mientras se sientan alrededor de la mesa, realiza un gesto sorprendente. Se levanta, se ciñe una toalla y comienza a lavar los pies de sus discípulos, uno por uno. Este acto, normalmente reservado para los sirvientes más bajos, deja atónitos a sus seguidores. Pedro, en particular, se resiste inicialmente, incapaz de aceptar este acto de humildad de su maestro. Jesús, sin embargo, insiste, demostrando así el corazón del liderazgo y el amor. El mayor entre vosotros debe ser como el más joven, y el que gobierna como el que sirve. Con los pies de sus discípulos lavados y el ambiente cargado de una enseñanza que subvierte las normas establecidas de autoridad y servicio, Jesús retorna a la mesa para instituir un nuevo ritual que cambiaría el curso de la adoración judía y cristiana. Tomando el pan, lo bendice, lo parte y lo ofrece a sus discípulos diciendo: «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». Del mismo modo, después de cenar, toma el cáliz, declarando: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». En estos actos, Jesús revela el núcleo de su misión, su sacrificio inminente, la entrega de su cuerpo y la efusión de su sangre para la redención del pecado. En medio de esta lección de amor, Jesús también revela la traición inminente de Judas, uno de los suyos, y la negación de Pedro, creando un momento de tensión y desconcierto entre todos los discípulos. Terminada la cena y las enseñanzas, Jesús guía a sus discípulos al huerto de Getsemaní, un lugar de quietud en el Monte de los Olivos. La tensión y la solemnidad de la noche se intensifican. Allí, se sumerge en una oración profunda y solitaria, enfrentándose a la sombra de la cruz. «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Ora con tal angustia que su sudor se vuelve como gotas de sangre que caen al suelo. Esta lucha interna en Getsemaní muestra la plenitud de la humanidad de Jesús, su voluntad de someterse a la voluntad del Padre, a pesar del dolor inminente. La tranquilidad del huerto pronto se ve interrumpida por la llegada de Judas, acompañado por una multitud armada con espadas y palos, enviada por los sacerdotes y ancianos. Judas, acercándose a Jesús, lo besa, un acto que señala a Jesús para sus captores. En este momento de traición, Jesús enfrenta con serenidad su destino, mientras sus discípulos, sumidos en el miedo y la confusión, lo abandonan y huyen. La captura de Jesús en Getsemaní no solo marca el inicio de su pasión y sufrimiento, sino también el cumplimiento de su misión de amor y redención, un camino que eligió libremente desde el principio. Al alba del Viernes Santo, Jerusalén se encuentra en el umbral de un drama divino, un día que se desdoblará en actos de traición, sacrificio y amor insondable. La trama de este día comienza en las sombras de la madrugada, alrededor de las 3 de la mañana, cuando Jesús, traicionado y capturado, es llevado ante el Sanedrín, donde enfrenta acusaciones falsas y el doloroso rechazo de sus propios compatriotas. Entre los testigos de este momento de injusticia se encuentra Pedro, quien, en el patio, cumple tristemente la profecía de negar a su maestro 3 veces antes del canto del gallo. La traición de Pedro es un espejo de fragilidad humana, una herida de miedo y amor propio que contrasta profundamente con la entrega incondicional de Jesús. Al amanecer, alrededor de las 6 de la mañana, la escena se traslada a la presencia de Poncio Pilato, donde Jesús es sometido a un juicio político que subraya la tensión entre el poder terrenal y la justicia divina. Pilato, en un intento de evadir la responsabilidad, envía a Jesús a Herodes Antipas, solo para que sea devuelto, marcando un vaivén de indecisiones políticas. Sin embargo, la presión de la multitud y los líderes religiosos precipita la fatal decisión. Jesús es condenado a muerte por crucifixión. En este interludio, Judas Iscariote, abrumado por la magnitud de su traición, opta por un trágico final, quitándose la vida. Este acto desesperado ocurre en las primeras horas de la mañana, añadiendo otra capa de tragedia al día.
Aproximadamente a las 9 de la mañana comienza el viaje hacia el Gólgota. Jesús, cargando la cruz, avanza por las calles de Jerusalén bajo el peso del madero y de la salvación del mundo. A lo largo de este camino, sus encuentros con la multitud, desde simpatizantes hasta escarnecedores, reflejan el espectro completo de la respuesta humana ante lo divino. Los discípulos, en su mayoría, se encuentran dispersos, sumidos en el miedo y la incertidumbre, excepto por algunas figuras fieles como las mujeres que lo siguen de cerca, marcando un testimonio de lealtad y amor. Al mediodía, el cielo se oscurece mientras Jesús es crucificado. Un velo de tinieblas cubre la tierra durante 3 horas, reflejando la gravedad del momento. Es alrededor de las 3 de la tarde cuando Jesús, después de horas de sufrimiento y tras haber pronunciado sus últimas palabras, entrega su espíritu. Este instante, marcado por terremotos y el rasgarse del velo del templo, es un grito mudo de que algo fundamental ha cambiado en la relación entre el cielo y la tierra. El Viernes Santo concluye con el acto compasivo de José de Arimatea, un distinguido miembro del Sanedrín, un hombre influyente al que todos conocían y estimaban en Jerusalén, quien, al caer la tarde, solicita el cuerpo de Jesús para darle sepultura. La tumba nueva, sellada con una piedra, se convierte en el silencioso guardián del más grande secreto de la esperanza humana. Los discípulos, ahora en la penumbra de la confusión y el luto, se reúnen en oculto, temerosos del futuro inmediato, pero sin saber que están al borde del amanecer más glorioso de la humanidad. El Viernes Santo cierra su telón no con un final, sino con la promesa velada de la resurrección, un acto divino preparado para desplegar la plenitud de su amor y poder. En el silencio profundo del Sábado Santo, Jerusalén yace en una calma cargada, como si la misma tierra contuviera la respiración. Este día se encuentra suspendido entre la desolación de la muerte y la promesa aún velada de la resurrección, un umbral en el tiempo que encapsula el misterio de la fe cristiana. En las primeras horas del día, aún bajo el manto oscuro que precede al alba, los discípulos se encuentran sumidos en el duelo y la incertidumbre, ocultos y temerosos, mientras la memoria de los eventos del día anterior pesa sobre ellos como una losa. Mientras tanto, el sepulcro donde yace el cuerpo de Jesús es un lugar de silenciosa vigilancia. Sellado por una gran piedra y custodiado por soldados, por orden de las autoridades judías y romanas, el sepulcro parece proclamar el triunfo definitivo de la muerte. Sin embargo, en esta aparente victoria del silencio y la desesperanza, se está gestando el preludio de un milagro inimaginable. En la quietud de este día, la comunidad de seguidores de Jesús, aunque dispersa y abrumada por el miedo, también reflexiona sobre sus enseñanzas, sus milagros y las promesas de un reino no de este mundo. María Magdalena, junto con otras mujeres, prepara ungüentos y aromas para embalsamar el cuerpo de Jesús, en un acto de amor y devoción que trasciende la comprensión de la muerte. Su plan de visitar la tumba al amanecer del día siguiente es un testimonio de la fidelidad que no conoce límites, ni siquiera el de la tumba. El Sábado Santo, así, se convierte en una jornada de espera activa, un espacio entre el ya de la muerte de Jesús y el todavía no, de su resurrección. Es un día que, en su mismo silencio, habla del misterio profundo de la fe. La muerte no tiene la última palabra. En este tiempo de espera, el amor y la esperanza se aferran a la promesa de que la luz brillará de nuevo, desafiando la oscuridad. Este día, con su quietud y reflexión, prepara el escenario para el amanecer más asombroso que el mundo haya conocido jamás. El Sábado Santo, con su velo de tristeza y meditación, no es un vacío, sino un lienzo sobre el cual se pintará el triunfo definitivo de la vida sobre la muerte, la esperanza sobre la desesperación. En la historia más grande jamás contada, este es el momento de la pausa más profunda, justo antes del resplandor glorioso de la resurrección, que promete cambiar el corazón de la humanidad para siempre. Antes del amanecer del domingo de resurrección, cuando las primeras luces del alba apenas comienzan a teñir el cielo de tonos suaves, un silencio expectante envuelve Jerusalén y sus alrededores. La naturaleza misma parece contener el aliento, anticipando el acto divino que está a punto de desplegarse en el escenario del mundo. María Magdalena, junto con otras mujeres devotas, avanza hacia el sepulcro,
llevando consigo los ungüentos preparados para honrar el cuerpo de Jesús. Su camino está marcado por la tristeza, pero también por una inquebrantable fidelidad. Sin embargo, lo que encuentran al llegar desafía toda expectativa. La piedra que sellaba la tumba ha sido removida y el lugar donde debería yacer el cuerpo de Jesús está vacío. La confusión y el asombro se apoderan de ellas hasta que un mensaje celestial, entregado por figuras vestidas de resplandor, irrumpe en la oscuridad de su duelo. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. The family that vacations together stays together. At least that was the plan. Except now the Dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for the stay. Big news. Sephora is now on Uber Eats. So if you find yourself facing a beauty emergency, like needing a last-minute gift, or you're just out of your favorite mascara, again, don't panic. We got you. Order now and get $10 off on Sephora orders of $50 or more on the Uber Eats app. Order now. Offer ends October 30th. 1 order per customer. Additional terms apply. See app for availability. Delivery fees may apply. No está aquí. Ha resucitado tal como dijo. Este anuncio, tan incomprensible como glorioso, las envía de vuelta a los discípulos, llevando las nuevas que cambiarían el curso de la historia humana. Pedro y Juan, impulsados por una mezcla de escepticismo y esperanza, corren hacia el sepulcro, solo para encontrarlo tal como las mujeres habían dicho, vacío, con las vendas que envolvieron a Jesús cuidadosamente plegadas, un testimonio mudo pero elocuente de lo imposible hecho realidad. La resurrección de Jesús, el triunfo definitivo sobre la muerte, se revela no solo en el vacío de una tumba, sino en encuentros personales llenos de gracia. María Magdalena, de vuelta en el jardín cerca del sepulcro y sumida en la desolación, se encuentra con Jesús resucitado, aunque inicialmente no lo reconoce. Es en la pronunciación de su nombre por parte de Jesús, María, donde la niebla del duelo se disipa, revelando la asombrosa verdad de su Maestro vivo, de pie ante ella. Este encuentro íntimo es el primero de muchos, donde Jesús se aparece a sus discípulos, transformando su miedo y duda en fe y alegría. El domingo de resurrección se despliega como un día de revelaciones sorprendentes. La resurrección de Jesús no es solo la afirmación de su divinidad, sino también la promesa de la vida eterna para todos aquellos que creen en Él. En este día, el amor y el poder de Dios se manifiestan con una claridad deslumbrante, prometiendo que la luz de la resurrección puede alcanzar todos los rincones de la oscuridad humana, ofreciendo una nueva creación, renovación y esperanza. Así, el domingo de resurrección se convierte en el eje sobre el cual gira la fe cristiana, un testimonio de que la vida tiene la última palabra, invitando a todos a vivir en la luz de esta verdad transformadora. Y de esta manera cerramos este viaje a través de la semana más trascendental en la historia de la humanidad. Hemos caminado juntos desde la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén hasta el silencio esperanzador del sepulcro vacío, testigos del amor incondicional, el sacrificio supremo y finalmente la victoria sobre la muerte misma. Esta historia, que ha resonado de manera imponente a través de los siglos, continúa invitándonos a reflexionar, a maravillarnos y a encontrar esperanza en su mensaje eterno. Si este viaje a través de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo ha tocado tu corazón, te invito a que lo compartas. Dale me gusta a este video si has encontrado significado en estas palabras. Suscríbete a nuestro canal Historias Sagradas para no perderte ninguno de nuestros futuros relatos. Comparte este video con amigos y familiares
para que juntos podamos continuar explorando las profundidades de estas historias que han modelado el mundo en formas que apenas comenzamos a entender. Y por favor, deja tus comentarios abajo. Tus reflexiones y peticiones son el faro que guía nuestro contenido, inspirándonos a seguir creando y compartiendo más historias como esta. Con cada historia que contamos, cada testimonio que compartimos, tejemos juntos la rica tela de nuestra fe compartida, explorando los misterios de lo divino y lo humano. En Historias Sagradas, creemos en el poder de estas narrativas para iluminar, consolar, inspirar y unirnos a todos en esta comunidad de fe y esperanza. Gracias por acompañarnos en este viaje sagrado. Hasta la próxima, y que la paz y la luz de la resurrección iluminen cada paso de tu camino. Bendiciones.